Un, dos, tres, cuatro. Cantan alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría, venid a Él con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo, somos sus ovejas y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, alabadle, bendecid su nombre. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo, somos sus ovejas y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya, El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece.
Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos 2 poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos 2 temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas 2 ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto. Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los 2 temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con 2 poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sión en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro, clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene 2 colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas 2 colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético.
Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos, los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en 2 grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo. Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3, pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a memorizarnos nuestro versículo énfasis que se encuentra en Efesios 4:13. Yo ya lo tengo aquí, vamos a ver qué dice. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a repetirlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La tercera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo ven? A un varón perfecto. Sigue, a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos con todo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. La última. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Vamos a echarle muchas ganas y vamos a aprendernos este versículo énfasis. Recuerden, Efesios 4:13. Dios los bendice. Bye. Al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal. Sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar.
Amados hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener una oportunidad más de celebrar un culto de adoración a su santo y poderoso nombre, sabiendo que lo único que buscamos es agradarle a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Dice la palabra del Señor: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. A nombre de la Primera Iglesia Bautista de México, Distrito Federal, le damos la más cordial bienvenida a usted y a su amada familia. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó la oración inicial. Por lo tanto, vamos a preparar nuestros corazones gozosos para invocar el nombre de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito que estás en el reino de los cielos, mi Dios, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros día con día. Gracias, Señor, porque tú siempre estás fiel a nosotros. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas, Padre bendito. Mi Señor Santo, te pedimos que en esta mañana tú guíes el culto que está por comenzar, que está comenzando, Padre. Señor, abre nuestros corazones, danos entendimiento para que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas cotidianas. Mi Dios, permite que podamos compartir siempre tu palabra. Danos esas palabras que necesitamos para hablar de ti, mi Señor Santo. Asimismo, Padre, perdona cada uno de nuestros pecados, de nuestras faltas, mi Señor. No somos perfectos, pero mi Dios, siempre estamos aquí en tus caminos, alabando y glorificando tu nombre, porque tú eres el único Rey de gloria, el único Rey que se merece el respeto, el honor, que se merece todo, mi Dios, con el simple hecho de que tú nos des la vida, Padre. Señor Santo, eterno y poderoso, bendito seas. En el dulce nombre te pido que nos guíes. Te doy gracias por todo y que perdones nuestras faltas. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, por favor acompáñenme a leer su Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 18. La palabra de Dios dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos,
no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, continuemos alabando el nombre de nuestro Dios, ahora con el himno 368, Cristo me ayuda, por Él a vivir. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Cristo me ayuda, por Él a vivir. Cristo me ayuda, por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras, oh, siento temor, paso tristezas, me inspira valor. Hallo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas, oh, débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Hoy damos gracias a Dios, hermanos, porque mi hijo está aquí conmigo, Señor, porque doy gracias por su vida. El día 14 de este mes
tuvo una cirugía muy complicada de su nariz, ya que fue, bueno, se ocasionó un problema hace 12 años que se me cayó de la cuna. Nunca nos dimos cuenta de que él se había pegado en su nariz y en su brazo, hasta de mucho después que vino resultando el problema del tabique desviado en la complicación para respirar. Fue como los otorrinos nos empezaron a diagnosticar que necesitaba la cirugía. Por motivos económicos y personales, pues no se podía realizar y no se podía realizar por una cosa y por otra, hasta que ya nos dijeron que ya era necesaria que se hiciera, porque él, al fin y al cabo, él seguía creciendo pero sin poder respirar. Hace poco tiempo que su tío Agustín lo vio en una crisis que tuvo para poder respirar, fue como él tomó la iniciativa y le nació de su corazón podernos, más que nada a él, regalarle su operación de nariz. Y bueno, hoy que ya salió de la operación y de todo, le damos gracias a Dios porque él está bien, no tiene ningún problema, no ha tenido ninguna complicación, gracias a Dios. Y de su cuerpo y de sus órganos, como decían que podía estar mal, tampoco está mal, está bien, está todo sano. Y bueno, aquí lo tenemos presente y de eso yo doy muchas gracias a Dios, porque Dios siempre está con nosotros, nos cuida y al fin y al cabo sus bendiciones siempre están más que claras, ¿no? Es lo que yo les quería compartir, hermanos, y le damos gracias a Dios por su vida. Gracias, hermanos. Hola mis amados hermanos, es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Quiero expresar mi gratitud a nuestro estimado consiervo Jess Martínez y al liderazgo de esta hermosa iglesia por su atenta invitación. Oramos por todos ustedes. Mi nombre es David Tamés Martínez, director del Seminario Teológico Bautista Lacey, ahora reconocido por la SEP como el Centro Universitario Lacey, por razón de que, a excepción de una licenciatura todavía en trámite, nuestras licenciaturas cuentan con el REVOE, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, lo que significa que nuestros graduandos recibirán no solo títulos de la SEP, pero también su cédula profesional. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por esta gran bendición. Durante el mes de junio, ustedes estuvieron siendo desafiados a vivir en unidad dentro del cuerpo de Cristo. Durante este mes de julio se me ha dicho que desean enfocar en un tema básico que encierra una verdad fundamental: la madurez espiritual de cada creyente como una responsabilidad personal, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este año estaré celebrando 40 años del favor de Dios al haberme llamado al ministerio. A través de mi experiencia ministerial, aunque si bien es cierto, la Biblia enseña que la madurez espiritual es responsabilidad de cada creyente, también he podido comprobar que nosotros, sus siervos, podemos avanzar su obra en la medida en que tengamos personas, hombres y mujeres, que sepan trabajar en equipo y dispuestos a sudar la camiseta. En donde quiera que Dios quiere que se haga alguna obra, Él toma a personas dispuestas. En el libro de Nehemías encontramos un maravilloso ejemplo de esta verdad. Yo le invito a que usted haga la lectura de este pasaje en Nehemías capítulo 2 para su bendición. Esta es la historia que se está viviendo y que ilustra estos asuntos en los cuales vamos a meditar. Mire, Nehemías fue enviado a un trabajo misionero, a restaurar las ruinas de aquella ciudad. El pueblo de Dios estaba en la cautividad. Hacía un poco más de 50 años que se encontraban fuera de aquella hermosa ciudad, que había sido el esplendor, que había mostrado la gloria de Dios en el momento cúspide del reinado de Salomón. Vivían lejos ahora. Estaban lejos de Jerusalén y, lo más triste, apartados de Dios.
Esta condición era producto de su rebeldía y desobediencia a Dios. Pero ahora, después de ese tiempo, ha llegado el momento de restituirlos a su estado anterior. Ellos iban entonces a iniciar con la restauración de la ciudad de Jerusalén. Dios va a usar a esta generación bajo el liderazgo de Nehemías. Y en este pasaje bíblico encontramos 3 enseñanzas que yo deseo subrayar. Espero les sean de bendición. ¿Cuáles son esas 3 enseñanzas? Será muy provechoso para nosotros atesorarlas. La primera de ellas, amados hermanos, es que el conocer la realidad en que vivimos nos estimula a la acción. Nehemías sintió la carga. Jerusalén, la ciudad de Dios, la cual fue establecida por Dios mismo para hacer luz a todas las naciones, aquella ciudad que fue establecida sobre un monte donde no se podía esconder, estaba ahora en ruinas. Estaba derruida. Las puertas, dice el texto bíblico, estaban quemadas a fuego. Sus muros estaban destruidos. Era crítica, deplorable, lamentable. Era triste la situación de la ciudad. Aquella ciudad que debía levantarse para resplandecer. Nehemías dice en el capítulo 1, mis amados hermanos, que conoció, escuchó de sus hermanos, sus paisanos, los que volvieron de la cautividad, la situación, la condición en la que la ciudad, la capital del reino de Israel, el reino que había sido establecido por David, estaba en una triste y deplorable situación. Nehemías escuchó el reporte. La realidad de la situación, de lo que está sucediendo, estimuló a Nehemías a la acción. Cuando Nehemías escuchó esto, oró por esa carga. Hubo una carga profunda en su corazón. Mire, tal era la carga en el corazón de Nehemías, que dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, o sea, cuando los que vinieron de la cautividad le contaron la situación a Nehemías, dice él, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. No cabe duda, mis amados hermanos. Había una carga en su corazón, porque conocer la realidad de la situación le lleva entonces a un quebrantamiento, a una carga que le conduce a la oración. Ayuné y oré e hice duelo. Nehemías nos ilustra el poder de una vida devocional. Una carga en el corazón del siervo de Dios por la situación en la que el pueblo está viviendo lo impulsa a orar. Este suceso, amados hermanos, nos enseña que debemos orar al estar conscientes de la realidad en que vivimos. La palabra nos exhorta a desarrollar nuestra vida espiritual para contribuir a que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuán importante es que debemos orar? Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios estaba buscando un varón para llevar adelante sus planes de bendición y lo encontró Nehemías. Dios siempre usará a quien tenga una carga y ora a Dios. Usó a Nehemías, amados hermanos, y en esta hora yo quiero decirle que puede usar su vida también si tan solamente hace suya la carga del mundo en el que estamos viviendo. El Señor Jesucristo nos sigue haciendo una convocación.
Nos sigue haciendo un llamado urgente a estar conscientes de la realidad en la que vivimos y nos dice, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad los ojos es simple y sencillamente un llamado para estar apercibidos de la realidad que nos rodea. Estar conscientes de la realidad ha de estimularnos, amados hermanos, a orar. Orar por la solución a la necesidad crítica. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dijo el Señor Jesús. ¿Cómo nos entristece la pérdida de cientos de obreros a causa del COVID-19? Hoy más que nunca, ¿cuánta falta hacen, amados hermanos, jóvenes y señoritas, adultos que respondan al llamado de Dios para salir y compartir el poderoso mensaje de las buenas nuevas de salvación, para dedicar sus vidas en una manera vocacional y prepararse para la tarea y servir en el ministerio? Estaba en Bogotá, Colombia, asistiendo a Comiban. Este es el congreso de misiones más importante del continente. El reporte que escuché no fue absolutamente nada alentador. 1060 grupos étnicos tan solo en nuestra América Latina, de los cuales 400 de ellos no tienen ni siquiera una porción de la Biblia traducida en su lengua. Necesitamos traductores, necesitamos lingüistas, necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos gente de negocios, necesitamos maestros, necesitamos misioneros que vayan a estas etnias con el evangelio del Señor Jesucristo. Estar conscientes de la realidad que nos rodea. Cuando nuestro querido México tiene 67 grupos étnicos, de los cuales solamente aquí en Oaxaca hay 16 de ellos, y ellos necesitan conocer al Señor Jesucristo. Esta semana escuché lo que para mí no es nada nuevo. El crecimiento tan acelerado en los centros urbanos de nuestro continente. El crecimiento demográfico en México que nos está rebasando. Ni siquiera la plantación de una nueva iglesia diariamente no sería suficiente para alcanzar el crecimiento de nuestra población. Esta mañana escuché del crecimiento brutal y desmedido de la propagación del Islam debido al fenómeno de inmigración que vive el continente por los desplazados a consecuencia de las guerras y otras convulsiones sociales. Amados hermanos, y la pregunta que escuchó el profeta Isaías hace miles de años, en aquella experiencia verdadera de adoración, sigue estando en el aire. ¿Quién irá por nosotros? Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije yo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y entonces oí una voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dijo el profeta Isaías en una verdadera y profunda experiencia de adoración: heme aquí, envíame a mí. Estos grupos étnicos
estas masas de población en las ciudades, estos desplazados que nos muestran el fenómeno mundial de migración, no han escuchado todavía que Jesús es el Salvador y que Él puede darles vida eterna, que Él es el único que tiene poder para limpiarles de todo pecado y llevarlos para habitar las moradas que Él dijo que iría a preparar para todos aquellos que confían en Él. ¿Quién irá? ¿Y quién les predicará para que puedan conocer al Dios de la Biblia en el idioma de su corazón? Servir a Dios. Adorar a Dios es actuar para buscar solución a una necesidad. Nehemías actuó para solucionar una carga que había en su corazón. Estar preocupados por la situación nos tiene que conducir a la acción. Preocuparnos y no hacer nada es lo mismo que ser indiferente. Actuar sin orar es meramente activismo. Actuar después de orar es dirección divina. Hemos de actuar, pero hemos de obrar para pedir su dirección. De esa manera estamos seguros de que recibiremos la dirección de Dios y de esa forma el éxito está asegurado. Nehemías nos lo ilustra maravillosamente. Este pasaje bíblico nos enseña en segundo lugar que los líderes a quienes Dios usa comparten su carga. Nehemías también compartió la carga por la realidad en que vivían. Alguien tiene que hacerlo. A nosotros los siervos nos toca hacerlo. Esa es nuestra tarea y gustosamente lo hacemos. Nehemías les compartió la carga de la realidad en que vivían. Les dijo Nehemías: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Mis amados hermanos, Dios puso en el corazón de Nehemías reedificar la ciudad. Dios lo puso allí en su corazón. Y Nehemías hizo lo que debía hacer. Compartió con todos ellos y entonces respondieron: levantémonos y edifiquemos. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios no se hace con una persona sola, se hace con todos. En la obra de Dios siempre se trata de todos, hasta que todos lleguemos. Por supuesto que todos. Pero muchos otros conocían la realidad de la condición también, pero eran indiferentes. Algunos vivían en Jerusalén, a ellos fue precisamente a quienes les preguntó Nehemías. Ellos estaban conscientes de la realidad, pero eran indiferentes. Tristemente, aunque la conocían, eran fríos, eran apáticos, eran negligentes. Y alguien tiene que hacer un llamado a la conciencia. Porque si no lo hacemos, llegaremos, amados hermanos, a una situación intolerable, insoportable, crítica. Así nos sucede con mucha frecuencia, amados hermanos. De pronto, la situación que es mala nos parece común. Y de repente nos vemos viéndola como si todo estuviera bien. Nehemías hizo un llamado a la conciencia. Nehemías experimentó una carga y se dedicó a buscar colaboración. Haga eso, únase al equipo de liderazgo de su iglesia. Trabajen esforzadamente y háganlo en unidad. Únase a la acción. Entréguele su vida a Dios. Dedíquesela. Pídale que la use como nunca antes la ha usado y se sorprenderá de lo que Dios hará por medio de usted. Lo hizo en la vida de Nehemías y lo puede, y por supuesto que quiere hacerlo también con usted. Solo ríndase a Él.
Conocer la realidad de la situación en que vivimos nos estimula a la acción. Y una de las acciones de liderazgo sobresaliente nos enseña que debemos compartir la carga con otros y desafiarlos a la acción. Pero también, amados hermanos, y concluyo con esto, también este pasaje bíblico nos enseña en tercer lugar que la bondad de Dios debe estimularnos a la acción. Observamos en la palabra de Dios esta importante enseñanza, que la bondad de Dios nos estimula a la acción. Mire, cuando el rey le dijo a Nehemías, ¿qué pides? Él le dijo, ¿y el resultado? Me lo concedió el rey. Pero quiero, por favor, que observe con mucha atención que no dice qué bueno fue el rey. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías sabía que detrás de todo esto era Dios quien estaba moviendo la voluntad, la intención y el corazón de aquel hombre. Porque dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Quiere usted, amado hermano, que la benéfica mano de Dios esté sobre su vida? ¿Desea que la benéfica mano de Dios se muestre poderosamente en usted? Involúcrese. Busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Preocúpese por el extendimiento del reino de Dios y Dios le proveerá todo lo que necesite para cumplir con su voluntad. La voluntad de Dios nos mueve a actuar. La bondad de Dios es una realidad y ella nos mueve a actuar. Nehemías dijo, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amado hermano, hermana, Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Nos tiene aquí todavía. Mañana no lo sabemos, pero hoy aquí estamos. Estamos con vida, estamos con salud, nos ha dado el sustento, se preocupa por nuestro vestido, se preocupa por nuestro alimento. Si Él cuida de las aves, dice un hermoso canto antiguo, cuidará también de ti. Este es un versículo bíblico, está en su palabra. El Señor Jesucristo lo dijo, Él lo afirmó. El Señor Jesús es bondadoso. ¿Lo cree usted? Él es bondadoso. Él es bueno con nosotros. ¿Qué merecemos? Absolutamente nada. Pero Él es bueno para con nosotros y nos bendice abundantemente porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Él es el bendecidor. Estar consciente de la bondad de Dios ha de movernos a actuar. La bondad de Dios movió a Nehemías y la bondad de Dios nos mueve a actuar. La bondad de Dios nos mueve a obrar. La bondad de Dios ha de movernos a ir con el Señor siguiendo sus pasos por el camino. Eso es ser discípulo del Señor Jesús, andar en sus pisadas. ¿A dónde va el Señor Jesús? Al semáforo de la esquina. Allí, donde hay un niño que en esta mañana no ha llevado nada a su boca y no tiene nada en su estómago. ¿A dónde va el Señor Jesús? A la cárcel. Allí está Él. Estuve preso y me visitaste, dijo el Señor. ¿A dónde va el Señor Jesús? A donde está el huérfano y el desamparado, porque a eso vino. ¿A dónde va el Señor Jesús? A donde está el desamparado, a donde está la mujer maltratada,
Amados hermanos, que la bondad de Dios nos mueva a actuar, porque para eso Él nos ha rescatado. Este pasaje afirma que hemos de servir motivados por bondad. La bondad de Dios nos estimula a la acción. El apóstol San Pablo decía, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos lleva a la acción. Conocer la bondad de Dios llevó a Nehemías a la acción. Conclusión. Conocer la realidad de la situación en que estamos viviendo nos estimula, nos mueve a la acción, nos lleva a la oración. Hemos de orar haciendo nuestra la carga y actuar para que con la ayuda de Dios podamos ver los resultados. Levantémonos y edifiquemos hasta que todos lleguemos y Él nos prosperará. Comparta la carga a sus hermanos y únase a la labor. La unidad de su iglesia siempre resulta de olor grato y fragante para nuestro Dios en el altar de la adoración. La bondad de Dios nos impulsa a actuar. Amado hermano, hermana, sus oraciones, sus ofrendas, su servicio a Dios jamás pasarán desapercibidos para Él. Hágalo recordando que Él es bueno. Joven, señorita, adulto, ¿ha considerado entregar su vida al Señor para su servicio? ¿Cuál sería su respuesta a la pregunta que sigue resonando latentemente en el aire? Aquella pregunta en el altar. Alto y sublime. ¿Quién irá por nosotros? Nehemías se involucró activamente en un llamado a la acción. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y yo le digo en esta mañana, levantémonos y edifiquemos. ¿Cuál será su respuesta? Hable con Dios. Bendiciones. El Señor les guarde. El Señor les bendiga. Amén. Amado hermano, acompáñame a buscar el seminario el himno 422 para andar con Jesús y adoremos juntos. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni un asombro verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor
pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz, mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Queridos hermanos, les invito en este momento a abrir sus Biblias en 2 de Corintios 9, 7 y 8. 2 de Corintios 9, 7 y 8 dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Queridos hermanos, ha llegado el momento de nuestras ofrendas. Va a aparecer en pantalla la cuenta bancaria de la iglesia. Y ante todo, como dice este pasaje, demos lo que propuso nuestro corazón. Preparemos nuestro corazón para hacer esta ofrenda hacia nuestro Dios, no solo por necesidad o porque necesitemos que Dios nos ayude, sino porque le queremos dar todo lo mejor a nuestro Señor. Y sabemos que no solamente monetariamente podemos dar una ofrenda, también con nuestro tiempo en servicio hacia el Señor. Sabemos que aún estamos en tiempos difíciles de pandemia, pero Dios nos ha cuidado y nos ha protegido hasta ahora y sabemos que siempre lo hará. Vamos a hacer una oración en este momento. Acompáñame. Padre nuestro, Señor, gracias te damos por un día más de vida. Gracias porque nos permites, Señor, seguir aquí alabando tu nombre, Señor, porque permites que, aunque sea a la distancia, podamos reunirnos para conocer más de tu palabra, Señor, y de lo que tú quieres para nuestras vidas. Te pedimos que tú bendigas estas ofrendas, Señor, que los hermanos pusieron en su corazón dártela. Te pedimos, Señor, también que si por algún motivo no pudimos ofrendar, Señor, tú conoces las razones y te pedimos que sigas ayudándonos, Señor, y bendiciéndonos. Ponemos toda nuestra vida y todas las cargas que podamos tener en el día a día, Señor, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este culto. Vamos a terminar con una oración. Señor, ¿cómo no darte gracias por este momento que nos has permitido, en el que podemos tener la oportunidad de adorarte y glorificar tu nombre? Gracias, Señor, por este culto tan hermoso que hemos tenido, por todo lo que hemos aprendido. Señor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra todo el tiempo, Señor, a perseverar en tus caminos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que participaron en este culto, y también, Señor, a los que se conectaron. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias porque, sin importar las circunstancias, Padre, tú no nos abandonas, porque no dejas de enseñarnos y de mostrarnos tu voluntad. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad, en medio de las circunstancias. Ayúdanos a hacer consuelo para aquellos que no te conocen, para aquellos que necesitan de ti, para aquellos que viven en la desesperanza, Señor. Bendícenos, Señor. Nos retiramos
de este momento, pero nunca de tu presencia, Padre, porque tú vives en nosotros. Te agradecemos tanto y más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.